El sexo en la Edad Media. Confesión del cuerpo en la era del miedo. Parte 1. Introducción a través de la carne. En el pueblo alemán de Neukirchen, según las crónicas del año 1387, se registró la muerte de una joven por una mordedura demoníaca en el vientre. Los testigos hablaron de avispones. En Italia, en el monasterio de San Gregorio, un novicio se suicidó dejando una nota. He bebido el semen de mi hermano porque él me enseñó que en él está la sangre del Cordero. Los documentos del Vaticano confirman esta frase. No son mitos ni leyendas, ni una recopilación de folclore, ni fruto de la imaginación. Son hechos históricos oficialmente registrados. No se habla de ello en las visitas guiadas a las antiguas abadías. No se escriben en los libros de texto. Pero existen. En los protocolos de los tribunales eclesiásticos, en los informes de la Inquisición, en los diarios encontrados en los sótanos mohosos de bibliotecas incendiadas. Esta es la historia de cómo la lujuria, la fe y el miedo dieron lugar a perversiones que incluso la mente moderna tiene dificultades para imaginar. La Iglesia no solo determinaba cómo salvar el alma, también decidía a quién pertenecía el cuerpo y cómo debía tratarse, especialmente si ese cuerpo pertenecía a una mujer. Según la mentalidad de la época, la carne era a la vez templo y inmundicia, instrumento del pecado y recipiente del arrepentimiento. Y las principales víctimas eran las mujeres sospechosas de despertar pasiones, ya fuera en sí mismas, en los hombres o en el clero. En Flandes, en el monasterio de San Sebastián, un abad llamado Abelard dejó escrito en su diario: la hermana Janet trajo un avispón en su vientre para expulsar la lujuria. Lo quemamos después de que la picara porque estaba impregnado de su calor. No es una metáfora. Los arqueólogos que excavaron en los alrededores del antiguo monasterio, a principios del siglo XX, encontraron fragmentos de un recipiente de cerámica en el que se representaba una escena. Una mujer con las piernas abiertas y un insecto saliendo volando, evidentemente desde el interior. Era uno de los rituales: introducir una abeja o un avispón en el útero para provocar un dolor intenso, hinchazón y, según se creía, quemar el fuego de la lujuria. Estos ritos tenían una lógica espeluznante. La sexualidad femenina se interpretaba como una enfermedad que debía curarse. Una de las formas de hacerlo era a través del dolor. En el norte de Francia, en la provincia de Picardía, se practicaba la incineración de las doncellas, un procedimiento durante el cual se introducían en el interior de la joven hierbas humeantes, como belladona y ergot. Las hierbas se calentaban en una cápsula de arcilla que se introducía en la vagina. Las compresas provocaban quemaduras en la mucosa, convulsiones y, en ocasiones, la muerte. Pero si la joven gritaba, se la acusaba de que el diablo la estaba abandonando. Si perdía el conocimiento, significaba que se había salvado. Los médicos de la Iglesia, que en su mayoría carecían incluso de conocimientos básicos de anatomía, se formaban sus propias ideas sobre el funcionamiento del cuerpo. Uno de ellos, Raymond de Valois, escribió en su tratado sobre la castidad de las vírgenes: si la semilla del hombre es divina, entonces cura. Así como el pan de la comunión entra en la boca, la semilla entra en el útero o en el esófago. Afirmaciones como estas se convirtieron en la base de rituales espantosos. En uno de los documentos del archivo de la diócesis de Lyon, del año 1409, se registra un caso. A una joven que sufría sueños impuros, se le recetó un tratamiento que consistía en tomar diariamente una sustancia masculina curativa, en ayunas. El documento indica indirectamente quién proporcionaba esta sustancia: 2 monjes y un discípulo.
La niña tenía 12 años. Murió al mes siguiente. La causa fue una peritonitis. Los sacerdotes fueron absueltos de todo castigo. Actuaron siguiendo instrucciones benditas. El concepto de violación en el sistema jurídico de la época prácticamente no existía en la forma que conocemos hoy en día. Y si se trataba de un sacerdote, más aún en el ámbito de un monasterio, el acto de coacción se reinterpretaba como un ritual, especialmente si la víctima era virgen. La virginidad era un recurso, una moneda de cambio, algo que se podía sacrificar. En los informes de la Cancillería Episcopal de la ciudad de Metz, del año 1394, se describe el caso de la consagración de una nueva novicia. Una joven llamada Angélica, procedente de una familia pobre, fue entregada a un monasterio a cambio de un saco de trigo. La primera noche le hicieron un ritual. El superior y 2 de sus ayudantes entraron en ella con una oración. Después, leyeron un salmo sobre su cuerpo. Angeli murió al día siguiente. La entrada en el archivo dice: la Virgen encontró al Señor con su cuerpo y su sangre. Estas prácticas no solo no eran condenadas, sino que imitaban la simbología espiritual. En el Tratado sobre la comunión a través de la carne, autor anónimo, Padua, siglo XV, se expone claramente: así como el cuerpo de Cristo entra en el creyente, así también el siervo del Señor entra en la novia del Señor, para que ella se convierta en su santidad. Esta retórica permitía justificar los actos sexuales con monjas, niñas, viudas e incluso con los cuerpos de mujeres fallecidas, ya que, según la lógica de la Iglesia, la carne seguía conteniendo la gracia durante varios días después de la muerte. La necrofilia como ritual está documentada en varios lugares de Europa. Una de las descripciones más sombrías se encuentra en una carta de un sacerdote encontrada en el archivo manuscrito del monasterio de Santa Croce, en la Toscana. Su alma ya se había ido, pero su cuerpo permanecía casto. Entré en él mientras aún no se había enfriado, y lloré de miedo y amor a Dios. La fecha de la carta es 1460. Se desconoce el nombre de la mujer. La enterraron sin rostro, cubierta con un sudario cosido. No menos espantosa era la práctica de la medicatio coacta, tratamiento forzado de la pasión. Las mujeres acusadas de excesiva excitabilidad eran sometidas a lavados, a menudo con líquidos ácidos, sal, vinagre, infusiones de ortiga e incluso fragmentos de vidrio triturado. Se creía que esto quemaba el pecado por dentro. En un caso documentado en Salzburgo en 1493, una campesina de 16 años fue atada a una tabla, tras lo cual un monje curandero le introdujo una decocción hirviendo de leche y ajo. La niña murió entre agonías. Un testigo declaró: el Señor la llevó antes de que la pasión volviera a encenderse. Pero no solo las mujeres eran objeto de violencia ritual. Los niños, especialmente los sirvientes, los pajes del Señor, pasaban por sus propias formas de iniciación. La más conocida de ellas, la communio oralis, consistía en la ingestión ritual del semen del hermano mayor, como símbolo de hermandad y sumisión. Así lo describe el tratado del monje Geoffroy de Montalieu. La semilla del mayor es como el aceite sagrado, que el menor la trague y obtenga la fortaleza del espíritu. En el monasterio de Saint-Rémy, los registros archivísticos indican que los niños recibían el semen al amanecer, después de la oración, y esto se consideraba parte del noviciado. El desacuerdo se consideraba soberbia, un pecado mortal. Parte 2. Bajo el manto del silencio. El interrogatorio continuó. El silencio se convirtió en una condición indispensable para salvarse. El cuerpo, tanto en sentido literal como social,
dejaba de pertenecer al individuo. Se convertía en víctima o en instrumento de la voluntad ajena. Las niñas eran sacrificadas bajo la apariencia de la obediencia. Los niños, copas de la fraternidad, y sobre todo ello, oraciones, salmos, olor a incienso y sangre. En el siglo XV, la gran mayoría de las escuelas de medicina de Europa funcionaban bajo el control de las estructuras eclesiásticas. Esto significaba que incluso los intentos de estudiar la fisiología del cuerpo humano se enfrentaban a los dogmas. Por ejemplo, existía una creencia muy extendida de que la excitación femenina era una prueba anatómica de la obsesión. En una de las tesis conservadas de la Universidad de Parma, fechada en 1476, se afirmaba: el clítoris es el cuerno del diablo. Su hinchazón es una señal de que Satanás ha abrazado a la mujer. Esto daba lugar a mutilaciones rituales. A las monjas acusadas de cosquilleo matutino, es decir, de excitación erótica, se les practicaba el incisio purgatorius, la extirpación quirúrgica de los órganos genitales externos. En condiciones de total insalubridad y estando plenamente conscientes. En el convento de Santa Catalina, cerca de Bolonia, se conservan registros de cómo se sometió a esta práctica a 15 niñas de entre 8 y 16 años en un solo año. 5 murieron en una semana. Las demás fueron declaradas vasos puros sin pasión y utilizadas para el acompañamiento eucarístico, es decir, para las visitas nocturnas de los sacerdotes mayores. Una categoría aparte la constituían los ritos en los que el acto sexual se consideraba un acto curativo. Esto se aplicaba especialmente a las niñas con fiebre histérica, como se denominaba cualquier comportamiento que se saliera de los límites de la sumisión. Lágrimas, rechazo a la comida, ataques de histeria, llanto. Según las prescripciones médicas de la época, recogidas en los tratados de Feminae Igne, la única forma de apaciguar el fuego interior era la penetración. Así, en un registro del Tribunal Diocesano de Borgoña de 1491 figura el caso de la joven Marie Laurence, de 14 años, a quien se declaró poseída por la pasión. Por orden de su mentor espiritual, fue consagrada 3 veces, seguidas por un capellán y 2 novicios. El procedimiento se llevó a cabo en una capilla, a la luz de las velas y con la lectura del Salve Regina. 12 horas después de la tercera sesión, Marie Laurence murió de una hemorragia interna. El sacerdote fue absuelto de toda responsabilidad. La carne no soportó la gracia. Mientras tanto, en los conventos femeninos se estaba formando una cultura separada de sumisión y dolor. Aparecieron instrumentos especialmente diseñados para bloquear los toques demoníacos. Uno de ellos era el crux interlabia, una cruz metálica con bordes afilados que las monjas se introducían antes de dormir. Se creía que si eran tentadas en sueños, la cruz les causaría dolor, y así salvaría su alma. En el convento de Santa Ágata, en Nápoles, aún se conservan ejemplares de estas cruces, oxidadas y deformadas, con inscripciones en latín. Corpus meum, crux tua, mi cuerpo es tu cruz. A veces, la purificación se llevaba a cabo en forma de rito colectivo. En Florencia, en la casa de acogida de San Marcos, se celebraba cada año la Nox Sanctae Purificationis, la noche de la purificación sagrada. Allí se reunían las niñas huérfanas que habían alcanzado la madurez sexual. En presencia de la superiora y el confesor, cada una era sometida a un examen, cuyo resultado se comprobaba en la práctica. Las que gritaban eran acusadas de blasfemia. Las que no gritaban, de estar en connivencia con el diablo. En ambos casos, el castigo consistía en azotes, hambre
y encarcelamiento con lectura de salmos hasta la iluminación. Noches como estas quedaron registradas en los archivos de al menos 8 ciudades italianas, desde Siena hasta Palermo. En un caso, el ritual iba acompañado de rociado con aceite santo, un eufemismo que encubría la eyaculación. La joven rociada con semen era considerada unida a Dios a través de su siervo. No se admitían objeciones. Negarse al ritual equivalía a rechazar la gracia divina. Los hombres, incluidos los monjes, también eran sometidos a cura. En los monasterios benedictinos y cartujos florecía la práctica de la tentatio nocturna, controles nocturnos para detectar la lujuria. Los jóvenes sospechosos de lujuria en sueños eran interrogados y sometidos a un control de la pasión. Se les ataban el pene con tiras de cuero, que al tener una erección nocturna, les causaban un dolor agudo. Si se repetía la excitación, el monje era sometido a la castigatio seminalis, es decir, la extracción forzada del semen con un anillo de metal y frotándolo con sal. Esto se consideraba quemar el pecado. Algunos de ellos acababan suicidándose. Otros se convertían en verdugos. En las cartas del monje Heinrich von Hirschberg, encontradas en una colección manuscrita de la abadía bávara, describe: arranqué la carne del cuerpo de Friedrich con un torniquete y quemaduras. Lloraba, pero me daba las gracias. Lo purifiqué de la tentación. Le arranqué la carne del cuerpo de Friedrich con un torniquete y quemaduras. Lloraba, pero me daba las gracias. Le arranqué la carne del cuerpo de Friedrich con un torniquete y quemaduras. Lloraba, pero me daba las gracias. Pero el momento más peligroso era la unión entre el poder, el sexo y la muerte. En las abadías, especialmente las cerradas al mundo exterior, podían esconderse durante décadas redes enteras de violencia ritual. La historiadora Elizabeth Calhoun investigó en 1997 el caso del monasterio de San Bruno en Aosta. Según sus datos de archivo, durante más de 60 años existió allí una morada del silencio en la que las jóvenes monjas no hablaban, no escribían cartas ni salían a la calle. Todos los viernes se celebraba el Sacrum Corporis Unio, la unión sagrada de la carne. Las jóvenes se vestían con un sudario, se tumbaban en un altar de piedra, y uno tras otro, los sacerdotes entraban en ellas pronunciando: Dominus tecum, el Señor está contigo. Ninguna de las participantes llegaba a los 40 años. Los cuerpos eran enterrados sin nombre. Parte 3. El deseo carnal bajo el signo de la cruz. Las hogueras en las que ardían las brujas no solo servían como medio de intimidación, sino también como telón de fondo, tras el cual se ocultaban los mecanismos del poder que saciaban la sed. La sed de sometimiento, la sed de dolor, la sed de intimidad perversa bajo la apariencia de un contacto divino. Cada vez más, el cuerpo se convertía en un campo de demostración de poder. Y cuanto más silenciosa era la víctima, más pura se consideraba la violencia. A partir del siglo XVI, la reforma religiosa y la ola de contrarreforma que le siguió, no solo no detuvieron los rituales perversos, sino que les dieron una nueva forma, jurídica, dogmática y minuciosamente documentada. Cada vez más, la violencia sexual contra monjas y niños adquirió carácter oficial, pasando a formar parte de la disciplina, la medicina y la preparación para la madurez espiritual. Y el principal garante del silencio era el miedo. En el Concilio de Trento, en 1545, entre las disputas sobre la pureza de los dogmas y la autoridad del Papa, se debatió la cuestión de la abstinencia monástica. Uno de los obispos propuso la siguiente formulación: si un hermano peca contra un hermano o una hermana,
pero en su corazón anhela la purificación, no será excomulgado, porque el camino de la purificación puede ser interrumpido. Esta frase no se incluyó en el canon final, pero se conservó en los borradores. Y es precisamente esta frase la que se cita en las instrucciones monásticas privadas hasta finales del siglo XVII como justificación de la intervención médica con el espíritu. En el monasterio de San Nicolás en Utrecht se practicaba un ciclo de rituales conocido como unctio per sperma, unción mediante el semen. Las jóvenes monjas que ingresaban en la orden eran iniciadas por los sacerdotes más antiguos mediante un contacto íntimo seguido de una consagración. El sacerdote o el superior debía eyacular sobre el cuerpo de la joven, normalmente sobre el vientre, el pecho o el rostro, tras lo cual se pronunciaba la fórmula Replens te gratia Dei, que la gracia de Dios te llene. A continuación, la joven debía permanecer en silencio, pastar y leer el salterio en soledad durante 40 días. La infracción se castigaba con azotes o con el destierro al bosque con una marca. Muchos casos de este tipo se confirman en las cartas de monjas arrepentidas. Una de ellas, encontrada en un manuscrito del convento de Santa María del Grillo, cerca de Génova, contiene las siguientes líneas. Su semen corría por mi cuello y él me dijo, «Calla, porque esto es un don». Yo guardé silencio. 7 años, hasta que empecé a vomitar sangre. La joven se llamaba Fiorella. Murió de peritonitis purulenta. En la lápida no había ni nombre ni cruz. En algunas regiones, como Sajonia y Bohemia, la curación de la lujuria se llevaba a cabo mediante el confractus coitus, un acto sexual interrumpido antes del orgasmo. La lógica de este rito consistía en que el hombre introducía el espíritu en el recipiente, pero no completaba el acto, dejando así a la mujer mitad profanada y mitad salvada. Estos rituales se convertían en motivo de repetidas coacciones, ya que cada nuevo acto terminaba lo que no se había completado. Según las actas judiciales del monasterio de Litomerice, archivo de la Universidad de Praga, caso NN 94, año 1587, un sacerdote llamado Teobaldo Resinski confesó haber llevado a cabo sesiones de este tipo con 6 novicias durante 2 años. Explicó sus actos como una lucha contra la carne. La confesión no conllevó ningún castigo. En el juicio declaró, «La carne es como un recipiente de vino. Si no se abre, se agria, pero abrirlo y no beberlo es un gran mérito». Mientras tanto, crecía el miedo al cuerpo femenino. Se acusaba a las mujeres, especialmente a las viudas, de que sus entraces ardientes volvían locos a los hombres, en particular a los clérigos. En España era popular la teoría del demonio interior, un mito según el cual en el útero de la mujer vivía un espíritu impuro que le hacía cosquillas por dentro y la empujaba a buscar relaciones sexuales. Para combatirlo, los curanderos utilizaban luces de azufre, peróxido e incluso carbón ardiente. Las velas, calentadas a temperaturas abrasadoras, se introducían en el interior y se dejaban allí hasta que la mujer perdía el conocimiento. En los informes de la Inquisición del año 1575 en Sevilla, se documentaron más de 30 casos de este tratamiento. Una de las mujeres, María del Guadalupe, murió al 3er día después del procedimiento. Tenía todos los tejidos internos de la vagina quemados. El dictamen médico fue rescate por calor pecaminoso. Lo mismo ocurría con los niños. En París, Lyon y Madrid existían hermandades de jóvenes puros en las que se sometía a niños de entre 8 y 12 años a rituales de iniciación. Uno de estos rituales se llamaba Lacrima Gratia, lágrima de gracia.
El joven era colocado de rodillas ante su hermano mayor y obligado a beber el alma de sus entrañas. Los presentes recitaban el Salmo 91. La participación era obligatoria y la negativa se castigaba con la humillación pública y la marca a fuego en el pecho, con un hierro candente, con la imagen de las llaves de San Pedro. Los niños que sobrevivían a estos rituales acababan suicidándose o, en la edad adulta, reproducían lo que les habían enseñado. Un círculo vicioso que se repetía de generación en generación. Una de las memorias monásticas anónimas conservadas en el archivo de Toulouse contiene la siguiente frase: «Comía lo que caía de mi maestro y creía que era la comunión. Solo en mi vejez comprendí que comía su vergüenza». Merece una mención especial el ritual corpor mortuo, la unión con un cadáver. Con el pretexto de trasladar el alma al purgatorio, los cuerpos de vírgenes recién fallecidas, en su mayoría monjas, eran sacados de sus ataúdes y se convertían en objeto de un acto sagrado. Uno de los sacerdotes denunciados en Aragón declaró: «Puse mi semilla en ella para llevarse sus pecados». El cuerpo permaneció en silencio. Eso significa que estaba de acuerdo. Yo puse mi semilla en ella para quitarle sus pecados. El cuerpo permaneció en silencio. Por lo tanto, estaba de acuerdo. Hay referencias a rituales similares en los archivos eclesiásticos de Viena, Múnich y Roma. Se ocultaron cuidadosamente, pero se filtraron en cartas, rumores y denuncias anónimas. Que se sepa, ninguno de los participantes fue ejecutado. Ni uno solo. Parte 4. Experimentos de salvación. Cuando el siglo XVII entró en sus décadas de madurez, las fronteras entre la religión, la medicina y la violencia se borraron definitivamente. Los que antes curaban con oraciones, ahora curaban con hierro y carne. Las estructuras eclesiásticas oficiales comenzaron a crear laboratorios internos, en los que el cuerpo, especialmente el femenino, se convertía en objeto de investigación, perversiones y experimentos de purificación. Así comenzó un período que más tarde, en las clínicas secretas del Vaticano, se denominaría la era de la teología anatómica. Uno de los centros de este nuevo modelo fue el convento de San Pedro y San Pablo, en Vercelli, en el norte de Italia. Allí se creó la Domus Correctionis, la habitación de la corrección, donde las monjas que se negaban a participar en el ritual de la unión eran sometidas a la llamada penitencia personal. Se trataba de procedimientos en los que el silencio se consideraba consentimiento y la resistencia, pecado. En el informe del obispo Casarini, Archivo del Vaticano, Fondo 237-1681, se menciona lo siguiente: la monja Clara, que se negó 3 veces a comulgar con el cuerpo del hermano Giovanni, fue purificada mediante la introducción en ella de una cadena de hierro con una oración de humildad. La monja Clara, tras negarse 3 veces a comulgar con el cuerpo de su hermano Giovanni, fue purificada mediante la introducción en ella de una cadena de hierro con una oración por la humildad. Según descripciones modernas, la cadena se introducía por la vagina y se extraía por el recto, o viceversa. Esto provocaba desgarros internos y un dolor atroz. Si la mujer gritaba, la golpeaban. Si perdía el conocimiento, se anotaba que había dormido en el espíritu. Los experimentos sexuales en este período adquirieron incluso una apariencia de legitimidad gracias a la intervención de científicos. En la Alemania protestante y católica aparecieron médicos y filósofos que afirmaban que la cura de la lujuria solo era posible mediante la acción mecánica. Uno de ellos, el doctor Friedrich Habenstall, en su tratado
de Vagina Diaboli. Proponía una técnica según la cual la carne debe ser comprimida, encadenada, quemada, y entonces su calor desaparecerá como el vapor de la impureza. Según los relatos de sus contemporáneos, en su consultorio decenas de jóvenes eran sometidas a intervenciones quirúrgicas. Les cosían la vulva con hilos de seda, les inyectaban vinagre en el útero y les introducían clavos metálicos en el clítoris. El doctor actuaba con la autorización del obispo local y sus procedimientos se llevaban a cabo bajo la supervisión de monjes. Todas las acciones se registraban y los informes se enviaban a Würzburg como parte de una investigación sobre el mal de las doncellas. Una de las pacientes murió 3 días después de que le introdujeran en la vagina un frasco de vidrio con una solución de cal. Ni siquiera había sido bautizada, porque aún no había alcanzado la edad de la comunión. Tenía 9 años. Paralelamente, se desarrollaron formas de curación masculina. En los monasterios de la Orden de los Capuchinos, especialmente en Austria y Moravia, se introdujeron rituales de automutilación voluntaria, en los que los jóvenes monjes estaban obligados a cortarse los tejidos seductores del escroto para no sembrar la semilla del pecado. En los documentos del monasterio de San Silvestre se registra: Frate Lorenzo se cortó la carne y el Señor lo elevó en la enfermedad. Este tipo de procedimientos solían acabar en sepsis, gangrena y muerte. Pero los que sobrevivían se convertían en modelos de ascetismo. Algunos de ellos, que obtuvieron la salvación a través de la mutilación, fueron posteriormente nombrados confesores, es decir, aquellos que tenían derecho a realizar confesiones íntimas, que incluían tocar el cuerpo del penitente, especialmente a las mujeres, consideradas poseídas por el demonio. La confesión solía terminar con el sacerdote entrando en la penitente con los dedos para palpar dónde se había instalado el diablo. En los tratados, este proceso se describía como tactus gratiae, el toque de la gracia. Hay testimonios de las víctimas. En el diario de un convento franciscano de Besançon, inventario de 1693, se registra la confesión de la monja Teresa, que fue sometida a un ritual similar. Buscaba al diablo en mis entrañas, y dijo que lo había encontrado. Tenía el dedo como un gancho, y yo grité hasta quedarme sin aliento. El médico que la examinó más tarde descubrió desgarros en las paredes internas de la vagina y el ano, pero el informe fue ocultado. Teresa fue trasladada a un convento para histéricas, y nadie volvió a verla. Un tema aparte fue la castración oficial de los clérigos. En algunas órdenes, especialmente en la parte oriental del Sacro Imperio Romano Germánico, se extendió la práctica de proteger el espíritu mediante la privación de la carne. Los jóvenes monjes que mostraban inquietud corporal eran obligados a someterse a una operación en la que se les extirpaban los testículos. Esto se hacía sin anestesia, con hierro al rojo vivo y atándolos. En los archivos de Praga se conservan los testimonios escritos del cirujano que realizó decenas de estas intervenciones. Gritaban, pero luego rezaban. Se dice que aquellos cuyas lágrimas caían durante más tiempo se volvían más puros. Gritaban, pero luego rezaban. Se dice que los que lloraban más eran los que quedaban más limpios. Gritaban, pero luego rezaban. Se dice que los que lloraban más eran los que se purificaban más. Finalmente, en los monasterios del sur de Francia, aparece lo que los historiadores denominan hoy necrofilia clínica, con justificación litúrgica. Los cuerpos de las monjas fallecidas
especialmente las jóvenes, se exponían en salas especiales, donde los monjes mayores leían salmos, las acariciaban y luego, por turnos, mantenían relaciones sexuales con ellas. Se creía que la carne silenciosa no rechaza la gracia. El informe oficial sobre un caso así se redactó en la abadía de Saint-Val en 1699, donde el abad Benoit de la Sansol realizaba rituales similares cada mes. El informe decía: tocaba el cuerpo, lo lavaba con semen y rezaba. Las hermanas lo consideraban un santo. Los seguidores de estos ritos eran llamados moribundos sagrados. Creían que el alma de la monja fallecida antes del acto y el alma del monje que entraba en ella después se unían en un éxtasis espiritual que los acercaba al cielo. Algunos dejaron diarios. Uno de ellos se conserva en Florencia. Su autor escribe: entré en la muerta Elisa, y mi corazón se llenó de una luz blanca. Ella estaba tranquila, como un cordero, como un templo. Entré en la Elisa muerta, y mi corazón se llenó de una luz blanca. Estaba tranquila, como un cordero, como un templo. Parte 5. Los archivos callan, pero no olvidan. A principios del siglo XVIII, Europa entró en la era de la Ilustración, el siglo de la razón, la ciencia y la racionalidad. Pero bajo la fachada de los debates filosóficos, los tratados de Voltaire y los teatros anatómicos de Londres y París, continuaban prácticas que la razón prefería ignorar. La Iglesia, que formalmente estaba perdiendo influencia, se aferraba desesperadamente a lo último que le quedaba: el control sobre el cuerpo. Muchos antiguos monasterios estaban abarrotados en ese momento, no solo de monjes y monjas, sino también de pacientes, mujeres, niñas y niños que eran llevados allí para purificarse. Algunos de ellos no salieron de esos muros durante décadas. Otros, nunca. Uno de los mayores centros secretos de violencia ritual de este período se encontraba en la abadía de Saint-Barthélemy, en Chartres. Desde finales del siglo XVII, aquí se llevaban a cabo las llamadas oraciones corporales. Oraciones corporales. Consistían en atar a una niña, poseída, por lo general, de entre 10 y 14 años, a un altar de piedra y someterla a una intervención del espíritu a través de la carne, es decir, a múltiples violaciones, a veces con objetos que simbolizaban signos divinos. Los más utilizados eran cruces de madera bendecidas por un monasterio. En los archivos del Vaticano se conserva una copia de la denuncia interna del inquisidor Giacomo Paravicini, enviada al cardenal Spada en 1703. En ella se describe el siguiente caso. La madre Cecilia, superiora, afirmaba que toda carne debía ser abierta como un absceso. Introducía una cruz con una espada en una joven llamada Miriel. Esta murió antes del amanecer. El cuerpo fue quemado como impuro. Se inició una investigación interna. 2 meses después, se archivó. Al mismo tiempo, en Toscana y Lombardía comenzaron a aparecer rituales especiales, oficialmente denominados ritus sigillatus, rituales sellados. Sus participantes hacían un juramento de silencio eterno. Las chicas, que eran llevadas para curarse del pecado, por denuncia de familiares o vecinos, eran castradas, se les extirpaban los pechos y se les cosía la vagina. La participación de los sacerdotes se formalizaba como observación médica. El doctor Antonio Fresco, profesor de la Escuela de Medicina de Siena, participó en rituales similares. En sus notas secretas, encontradas solo en el siglo XX en el archivo cerrado de la Academia Medici, escribió: «Vi cómo una monja cortaba viva a una joven, buscando en ella al diablo, como un cirujano busca un tumor. Bebimos su sangre, porque era dulce e inocente. Con el tiempo,
Los intentos de ocultar todo esto se volvieron cada vez más desesperados. En 1731 estalló un escándalo en Praga. Durante un incendio en el monasterio de San Mauricio, se encontraron los restos de al menos 22 niñas. La mayoría de ellas, esqueletos sin mandíbula inferior. Más tarde se descubrió que antes de morir, les habían desgarrado la boca para que no pudieran gritar. No se llevó a cabo ninguna investigación. El archivo del monasterio fue precintado. Hasta finales del siglo XIX, nadie tuvo acceso a él. Incidentes similares ocurrieron en Austria, Polonia y Sicilia. Pero nadie quería hablar. El silencio se convirtió en parte de la estructura. Sacerdotes, monjes, monjas, incluso médicos. Todos estaban unidos por un juramento, el miedo y el beneficio mutuo. Sin embargo, comenzaron las primeras filtraciones. En 1755 se publicó en Holanda un tratado anónimo titulado Corpus Daemonis, el cuerpo del diablo, en el que se describían las prácticas horribles de los monasterios europeos. El libro fue prohibido inmediatamente. Todos los ejemplares conocidos fueron quemados. No se encontró al autor, pero durante los siguientes 20 años comenzaron a aparecer otros en las regiones protestantes de Alemania y Suiza. Diarios, cartas, testimonios anónimos. Uno de los monjes, que se ocultaba bajo el nombre de Frater Obscurus, escribió: «Hicimos con el cuerpo de una doncella lo que ustedes llaman mal, pero creíamos que era Dios quien guiaba nuestra carne. No me justifico. Pido que se me maldiga. Hacíamos con el cuerpo de una doncella lo que vosotros llamáis mal, pero creíamos que era Dios quien guiaba nuestra carne. No me justifico. Pido que se me maldiga. Hacíamos con el cuerpo de una doncella lo que vosotros llamáis mal, pero creíamos que era Dios quien guiaba nuestra carne. No me justifico. Pido que se me maldiga». Estos textos se difundieron por Europa como libros secretos. Se leían a la luz de las velas y se recitaban en voz baja. Se convirtieron en la base de las primeras protestas dentro de la propia Iglesia. Algunas órdenes, especialmente los jesuitas y los capuchinos, comenzaron a exigir reformas. Pero su voz se ahogó en las letanías y los azotes en la espalda de los penitentes. Hubo últimas hogueras. Oh, sí que las hubo. Pero no ardían brujas, ardían víctimas. En 1764, en España, ejecutaron públicamente a una monja que reveló el ritual de violaciones masivas en un convento de Valladolid. Le arrancaron la lengua, le sacaron los ojos y arrojaron su cuerpo a un foso. Se llamaba Juana de la Paz. Hoy en día, ninguna fuente católica menciona su nombre. En el Vaticano, aún se conservan carpetas marcadas con las etiquetas Index Prohibitorum y Silence Corporalis. Contienen miles de páginas, actas de interrogatorios, manuscritos con descripciones de rituales, testimonios, órdenes de destrucción de restos y cadáveres. Estos archivos no han sido desclasificados. Su existencia está confirmada, pero no es posible acceder a ellos. Quienes lo intentaron, desaparecieron o callaron. Para siempre. Luego, llegó el siglo XIX. Después, el XX. Y todo quedó cubierto por el polvo. La Iglesia cambió de apariencia, se reformó, renegó de su pasado, pero no lo condenó. Luego llegó el siglo XIX, después el XX, y todo quedó cubierto de polvo. La Iglesia cambió de rostro, se reformó, renegó de su pasado, pero no lo condenó, no se arrepintió. Porque todo esto no es historia oficial, es la confesión de la carne, arrancada de la memoria viva, cosida a las paredes, a los pergaminos, a los cuerpos que ya no gritan. Hoy vas a hacer una excursión turística a un antiguo monasterio. Contemplas las vidrieras, tomas café en una cafetería bajo el campanario y compras una postal.
Nadie te dirá que debajo del altar había una habitación donde se introducían velas de resina a las niñas. Nadie te recordará que detrás de los iconos había cadenas. Que a la entrada había una cruz con la que golpeaban en la entrepierna a quienes se negaban a someterse al siervo del Señor. Eso fue. No ha desaparecido. Simplemente se ha convertido en silencio.